Inunda mi ser, inunda mi ser, Espíritu inunda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que te hagas presente en esta tarde. Vení, Espíritu Santo, a hacerte presente en cada uno de los rincones donde nos estamos encontrando. Vení, Espíritu Santo, deja de descender sobre esta comunidad, sobre este grupo que quiere conocer más de vos, que quiere acercarse cada vez más a vos. Vení, Espíritu Santo, deja tomar todas las distracciones, todo lo que puede estar perturbándonos en este momento. Tómalo todo, Espíritu Santo de Dios. Vení a hacer un nuevo Pentecostés en nosotros en esta tarde. Vení a encendernos, vení a incendiarnos, Espíritu Santo. Vení porque te necesitamos. Vení a usarnos como vos quieras, Espíritu de Dios. Acá estamos, somos tus instrumentos. Vení, Espíritu Santo de Dios. Vení, Espíritu Santo, a soplar en nosotros. Vení a llevarte todo lo que nos suma, todo lo que nos aleja de vos. Te inundamos con tu presencia, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi ser. Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi ser. Ven aquí, con tu presencia, ven aquí, con tu poder, ven aquí, Tierra fértil cada uno. Amén. Sana nuestra vida, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven con tu fuerza y con tu poder. Ven al grano de ti, Señor. Ven, Señor, libéranos. Ven a tocar nuestro corazón. Ven, muévete libremente. Bendito sea, Señor. Santo nombre, santo poder, Jesús. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven. Ven a nuestras energías, Espíritu Santo. Ven, por la fuerza que viene de ti, Señor. Bendito, bendito, bendito eres, Jesús. Oh, Rey de Reyes, Señor de Señores. Tu nombre y tu santo poder, Jesús. Ven, porque tu presencia nos transforma, Espíritu de Dios. Alabado seas, Espíritu. Ven a llenarnos tu amor, ven a llenarnos, ven a limpiarnos. Alabado sea Dios, ven Santo Espíritu de Amén.
Toda la gloria es para el Alabamos y Señor. bendecimos, Señor. Toda la honra. Declaramos que el amor de los amores, Gracias, Alfa Señor. de Omega, tú eres algo bueno, Dios poder, alabamos tu nombre, te bendecimos, te honramos, Gracias, Señor. tú eres el honor, tú eres la gloria, tú eres el poder, Gracias, bendito, Señor. bendito y alabado sea. Bendito y alabado seas. Alabado sea, Señor. Gloria, alabanza, honor y poder. En tu nombre, Señor. Santo eres, Gracias. Señor. Amén, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Santo eres tú, Rey de Reyes, Oh, Señor de Manahana, señores. Alabado seas. alabado Bendito y sea. glorificado sea por siempre. Alabado sea, Amén, Señor. Señor. Tuyo es el poder y la gloria, Señor. En tus manos, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor. Tu corazón, En tus manos nos el ponemos corazón para ti, para que Señor. tú abras, Tómalo, hagas lo que tómalo en tus quieras, manos. Señor. Alabado sea, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el Amén. principio, Como le decía, esta es una noche, una tarde muy importante, ¿no? Donde vamos a hablar sobre sanación. Vamos a hablar muy poco tiempo. Trataré de hablar poco tiempo. Ustedes ya me conocen. Por ahí me voy. Pero no se hagan problema que todo lo que vamos a decir, tanto lo que voy a decir yo o lo que vayan a decir nuestros hermanos, ya lo tenemos plasmado en un PDF. Así que para la semana que viene, lunes, martes, tal vez mañana mismo, pero lunes, martes ya se lo vamos a dar, así que no se preocupen. Este es un tema nuevo que hemos agregado este año, porque lo consideramos muy importante, ¿no? Y el tema se llama Jesús es el que sana. Si nosotros empezamos, leemos en Lucas 4, 16, 21, no se preocupen de anotar la cita porque después la van a tener. Jesús fue a Nazaret, al pueblo donde se había criado. Un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso en pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los presos y a dar vista vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a anunciar el año favorable del Señor. Luego, Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los presentes lo miraban atentamente. Él comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es palabra de Dios. Jesús ¿qué es lo que nos dice? Hoy mismo se ha cumplido esta escritura, ¿no? Y si nosotros leemos el Evangelio, Jesús nos dice: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. O sea, esta palabra no pasa, ¿no? Y después, si nosotros leemos en Lucas 24, 1, 6, ahí ¿qué pasó? Cuando lo ponen en el sepulcro de Jesús, al lunes, el primer día de la semana, muy de temprano, van las mujeres y van los apóstoles también a ver el cuerpo de Jesús, llevaban para limpiar el cuerpo, todo eso. ¿Y qué se encuentran? La puerta movida, ¿no? Y entonces empiezan a desesperarse qué había pasado con el maestro. Y ahí en el sepulcro a una de las mujeres se le aparecen dos hombres vestidos con vestidura blanca, nos dice la palabra. ¿Y qué es lo que le dice? La mujer le dice dónde estaba, ¿no? Y esta persona le dice: ¿por qué buscas entre los muertos
al que está vivo. No está aquí, ha resucitado. Como vemos entonces, hoy Jesús está vivo. Jesús está vivo y eso es importante tenerlo presente, tenerlo claro, ¿no? Entonces, Él nos podría decir en este momento, hoy también se cumplen estas escrituras, porque Él está vivo. La palabra no pasa, es la misma. Entonces, Jesús es el mismo y es el mismo, su poder es el mismo ayer, el poder es el mismo hoy y lo será siempre. Y es lo que nos dice San Pablo en su carta a los Hebreos. Ayer como hoy, Jesucristo es el mismo y lo será siempre. Palabra de Dios. Entonces, esto es lo importante, ¿no? De que Jesús está vivo. Jesús puede hacerlo. El milagro que hizo hoy lo puede hacer mañana, lo puede hacer cuando Él quiera. En este momento, entre un rato, cuando hagamos la oración. ¿Y de qué? ¿Por qué? Porque nos ama. Ya lo hemos visto la vez pasada, cómo el Señor nos ama a cada uno de nosotros y nos quiere sanos. ¿Y de qué nos sana el Señor? ¿De qué nos sana? Nos sana de dolencias espirituales, emocionales o internas, dolencias físicas. Todo eso nos quiere sanar el Señor, ¿no? Dolencias espirituales porque tal vez hemos pecado y no nos hemos arrepentido de muchas cosas. Entonces el Señor nos quiere liberar de eso, nos quiere liberar del pecado, nos quiere sanar de ese pecado. Y emocionalmente, interiormente, ¿de qué? Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas en nuestra vida han pasado, y muchas cosas que nos van agobiando, muchas cosas que nos van dañando, muchas cosas que nos van hiriendo desde siempre, ¿no? Entonces tenemos un corazón muy enfermo, tal vez no físicamente, pero sí emocionalmente, ¿no? Entonces, hay algunos psicólogos que dicen que tenemos 4, entre comillas, demonios que nos atormentan, ¿no? Que son el temor, el complejo de culpa, el complejo de inferioridad y el odio. Dense cuenta de todo eso está en nuestro corazón, ¿no? De todo eso lo que hay que influyen en nuestra vida. Por eso es necesario que nos sanemos, porque muchos de nuestros actos de hoy, que hoy tenemos, están influenciados por eso, ¿no? Y muchos estudios psicológicos, psiquiatras, nos dicen que en el tiempo que somos más vulnerables, allá cuando estamos en el vientre de nuestra madre y hasta los primeros años de vida, que somos muy vulnerables, nos han marcado muchísimo. Y hoy en día todo eso se repercute, ¿no? No solo en nuestra niñez, sino a lo largo de la vida. Pero todo lo que ha pasado en nuestra vida, en esos momentos, repercute muchísimo en nuestra vida. A veces, por ejemplo, para darle un ejemplo, hay veces que nosotros explotamos por algo, por una situación a lo mejor que es común, y explotamos y no sabemos por qué. Le voy a dar un ejemplo que pasó hace poquito, que estábamos charlando con una persona y me contaba un tema de una servidora. Yo siempre les dije que les voy a hablar de todo, lo que es bueno y lo que es malo en el servicio. Y bueno, esta servidora tenía encargada una tarea y vino otra persona que hizo algo parecido a lo que esta mujer, hasta que esta servidora tenía que hacer, pero lo hizo tratando de ayudar. Esta servidora se enojó, explotó mucho. Después recapacitó, ¿no? Pero explotó mucho en ese momento. ¿Por qué tiene que hacer? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que la otra persona haya hecho algo mal, sino que seguramente dentro de esta servidora, dentro de esta persona, había algo que hizo detonar ese momento, que le hizo detonar ese estallido de enojo, ¿no? Que por suerte que gracias a Dios después recapacitó y se miró adentro, miró en su interior y le preguntó al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué exploté? ¿Por qué? Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sanarnos. Y esta sanación es muy importante que la hagamos y para que se den cuenta de cómo influye desde el mismo momento de la concepción hasta ahora, cómo influye en nuestra vida. Le voy a comentar un caso que sucedió hace muchos años.
que cuando nosotros estábamos en la catedral, había una mujer, una joven, en ese momento éramos jóvenes, era y sigue siendo muy amiga mía. Y una vez, una noche saliendo de la catedral, nos ponemos a charlar ahí en la plaza, y le digo, amiga, le digo, ¿por qué cuando yo te quiero abrazar, siento un rechazo tuyo? Aclaro que yo estaba de novio, éramos muy amigos todos, pero justo ese día estábamos charlando y le digo, porque yo ya lo venía notando en ella, no eran mis intenciones abrazarla por otro motivo, ¿no? Le digo, y me dice, nah, dice, pero si somos re amigos, ¿cómo te voy a rechazar cuando vos me querés abrazar? Y le digo, sí, no, imposible. Bueno, seguimos charlando y en un momento hago como un intento así suave de quererla abrazar y ella se pone de un costado. Y le digo, ¿viste? ¿Viste? Y se quedó pensando, ¿no? En ese tiempo hacíamos muchos retiros. Y le digo, la próxima vez que vaya a un retiro, pedile a los servidores que oren por vos y que vean la raíz del problema. Así lo hizo. En ese tiempo ella nunca le había conocido un novio, nada. Y no quería estar con ningún hombre así, ponerse novio ni nada. No sabía el por qué. Bueno, y cuando oraron, vino y le mostró el Señor a los servidores que ella, en el momento de la concepción, el padre, que era el esposo de la madre, pero un poco como que la había violado, estaba alcoholizado y la había violado. Entonces de ahí venía el problema. Oraron los servidores, el Señor sanó ese momento, y después esta amiga con el tiempo conoció un muchacho, se casaron y hoy tiene una hija. Entonces ven la importancia, ¿no? La importancia, cómo tenemos que pedirle al Señor que nos sane esos momentos, porque muchas veces, como decíamos recién en los dos ejemplos, no sabemos por qué tenemos esa relación y vienen de ahí. Todo está en nuestro subconsciente. Nosotros decimos, no, nosotros manejamos el consciente y con eso ya está. No, hay muchísimas cosas, todas esas cosas quedan guardadas en nosotros, en nuestro subconsciente, que es muy grande. Todas esas heridas quedan ahí guardadas, ¿no? Para darles una idea, una noción de lo que es este subconsciente, les quiero compartir unas palabras que decía una enfermera de Estados Unidos, Bárbara Schlemon. Ella era una enfermera que estando en un día de guardia en su hospital, ella vio como una persona que estaba moribunda estaba recibiendo la unción de los enfermos. Bueno, se fue a su casa, después volvió y vio cuando pasó por la habitación del supuesto moribundo, estaba sentadito tomando té. Epa, ¿qué pasó? Dijo acá. Y entonces ahí empezó a descubrir el poder sanador de Dios, ¿no? Y después se dedicó de lleno al ministerio de sanación con el padre Magnus, en aquellos primeros momentos de la renovación, ¿no? Pues durante muchísimos años trabajó. Y ella, en un momento, en una charla, hablando sobre el subconsciente, para que tengamos una idea cómo es, nos dice, imagínense en un témpano. Ustedes ven el témpano, que está en el mar, el iceberg, así, se ve una punta, que puede ser grande, dice, ese es nuestro consciente. Y todo lo que hay por debajo, que es una masa enorme de grande, ese es nuestro subconsciente. Y ahí es donde se guarda todo esto, ¿no? Y bueno, entonces es importante que el Señor vaya descubriendo todo eso. Y muchas veces no podemos reprimir tanto tiempo esas cosas. No podemos reprimir esos momentos así, porque lo decimos, lo guardamos, quedan guardados y nos vamos a olvidar. Como una vez charlando con una persona, me decía, no, a mí me hacen algo, yo doy vuelta a la página y listo. Tampoco es eso. ¿Por qué? Si parafraseando lo que esta mujer me decía, decimos, en el libro de la vida, esa hoja queda escrita. En esa hoja está escrita. Y la pasamos, pero puede venir un vientito, un huracán, y vuelve para atrás el libro y está ahí todavía esa página
con esa herida, con ese problema, ¿no? Y es importante sanarlo. ¿Por qué es importante sanarlo? Porque muchas veces, y ya van a ver, yo lo he visto muchas veces, gente que se va de un grupo de oración o de cualquier otro grupo de la iglesia porque le molesta a alguien de algo y se va a otro, dice, me voy a otro lado y punto, me olvido del problema. Pero ¿qué pasa? Queda guardado en nuestro corazón, queda guardado en nuestro subconsciente, y el día de mañana, en ese grupo donde se vaya, o a esa institución donde se vaya nueva, puede pasar el mismo problema. Y va a surgir de nuevo la misma herida. ¿Por qué? Porque no está siendo sanada. Entonces, cuán importante es ver eso, ¿no? De pedirle al Señor que nos sane, ¿no? Pedirle al Señor esa gracia de ser sanado. Y eso es la necesidad, y por eso decimos que de los grupos de oración es necesario que oremos por sanación. Cuando estaba en el Ministerio de Evangelización nos llamaron a dar un par de retiros de sanación. Y yo decía, bueno, como mi función de servidor responsable del equipo, les preguntaba por qué necesitan que vaya a hacer el seminario. Dice, porque en el grupo hay estas personas que tienen este problema, que han surgido, que en sus primeros meses, cuando estaban en el vientre de madre, han sido intentos de aborto, otros que tienen este problema, que lo trató mal el padre. Amén, vamos. Pero esas cosas se podrían solucionar mucho más rápido si en los grupos de oración hacemos alguna oración de sanación, ¿no? En este tiempo, los que me conocen, yo me estoy preguntando muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué no hacemos las oraciones de sanación? ¿Cuál es el problema? ¿Nuestra fe ha decaído? ¿O qué ha pasado, no? Y el otro día leyendo un libro de aquella época del padre Jaramillo, me daba un poquito una respuesta, ¿no? Él hacía en su momento, fue un libro escrito en los primeros momentos de la renovación, y él decía que él veía que en los primeros momentos después de Jesucristo, los apóstoles se reunían, la gente iba asiduamente y había muchas sanaciones que a través de Pedro, a través de Pablo, con los apóstoles, la gente se reunía y alababa y glorificaba, ¿no? Y inclusive, y después con el tiempo se fue perdiendo eso. Y él se preguntaba, ¿qué está pasando en el siglo XX? ¿Acaso la iglesia del siglo XX es distinta a la primitiva? ¿Acaso Cristo no es el mismo de siempre? ¿Acaso el poder era exclusivo de los primeros tiempos? ¿Cristo quiere hoy que nos limitemos a proclamar su mensaje y nos olvidemos de la sanación? Entonces, como vemos, y haciendo una analogía de lo que pasó, de lo que pasa en nuestra bendita corriente de gracia, al principio había muchas sanaciones, al principio había muchas oraciones, la gente acudía a los grupos de 200, 300 personas, y después se fue frenando. La renovación no es la misma, el poder del Espíritu Santo no es lo mismo, puede hacer la misma pregunta que hacía el Padre, ¿no? Y entonces vemos y hemos visto, el poder de Jesús es el mismo. Y dice, podemos leer en la palabra, en San Marcos, nos dice en San Marcos 6, de 5 al 6, no pude hacer allí ningún milagro, fuera de unos pocos enfermos que sanó, poniéndole sus manos sobre su cabeza, y se admiraba al ver que no tenían fe. Y se admiraba al ver que no tenían fe. Palabra de Dios. Por eso le pidamos al Señor, ¿no? Le pidamos al Señor que en esta tarde y siempre en nuestro grupo de oración, que oremos por sanación. Y cuando nosotros oramos por sanación, se producen muchas cosas, ¿no? Y se producen muchas manifestaciones del Espíritu Santo, y una de ellas es el descanso en el Espíritu Santo. Pero ese tema no lo voy a dar yo, sino que Miguelito, todo tuyo. Muy linda la introducción de Sergio respecto a la sanación. En los primeros años de la renovación la llamábamos sanación de los recuerdos, porque indudablemente va desde nuestra concepción hasta nuestros días.
Pero lo que yo voy a tratar de compartir con ustedes es este carisma que, junto con el carisma de oración en lengua, ha sido siempre muy discutido, pero ha sido muy discutido sin fundamentos. Fíjense, el cardenal Suenen, cuando hace sus primeras experiencias de renovación carismática en Estados Unidos, escribe un libro que se llama El descanso en el espíritu, un fenómeno controvertido. Pero después él, con el tiempo, tiene la experiencia del descanso en el espíritu y vuelve a escribir otro libro en donde desdice todo lo que había puesto en el primer libro, que era un fenómeno psicológico. En el carisma de descanso en el espíritu intervienen siempre dos personas. Está la que cae en reposo y está la que tiene el carisma de hacer caer en reposo. Así como quien tiene el carisma de sanación o de palabra de conocimiento, cuando el Señor indica que está sanando a alguien. Se dice que no está en las Sagradas Escrituras, pero sabemos que no toda la revelación está contenida en la Escritura, sino también en la tradición oral de la Iglesia. Pero aún así podemos tener como referencia la caída de Pablo, a quien Jesús le hace oír su voz y ver una luz que lo envuelve. Y además no se levanta hasta que toda esa manifestación termina. Especialmente el diálogo de Pablo con Jesús es un claro caso de descanso en el espíritu. Y precisamente es lo que nos sucede con los que caen en descanso en el espíritu en este momento. O sea, no se trata de un invento, ni es algo nuevo. Pablo no pierde totalmente el sentido y es precisamente lo que sucede a los que caen hoy en este descanso. Se escucha la voz del Señor. Hay manifestaciones carismáticas, como en Pablo, ve la luz, escucha la voz de Jesús. El hecho de que otros que estaban con Pablo no lo oigan o no lo vean, o no lo vean pero lo oigan, da claramente una señal de que el carisma existe. Pues, si fueran solamente manifestaciones objetivas, todos verían y todos escucharían. Pero descanso en el espíritu es una cuestión personal y Dios sabe hacer bien las cosas. Fíjense, por otra parte, aunque no está, al que algunos dicen que no está en las Escrituras, muchos endemoniados quedaban como muertos en el momento de ser liberados, señalando de algún modo que también ellos estaban en el descanso. Las características principales de este carisma son las siguientes. A pesar de la caída, sabemos por experiencia que jamás se hacen daño. No se pierde el sentido, pero la persona descansa. Se le aflojan los músculos, no puede valerse por sí mismo.
Escucha la palabra del Señor como Pablo, ve incluso sus manifestaciones y muchas veces reciben enseñanzas, consejos, advertencias, ayudas para mejorar su vida. El Señor les hace vivir una experiencia profunda que puede ser para su conversión, para su reconversión o para una mayor purificación y entrega. Además, se da como cuestión de hecho, y los hechos no son para negarlos, sino para explicarlos. Y en esto me refiero un poquito a lo que vimos en la clase anterior. No son para verlo, sino para explicarlo. Y para eso necesitamos discernimiento. Necesitamos conocimiento y experiencia. Fíjense, un estudio a fondo practicaron un gran número de personas que han vivido esta clase de experiencia, nos permite destacar los elementos esenciales de este carisma. En la mayoría se observa el aspecto de una debilidad física transitoria, con la sensación de un aflojamiento de todos los miembros. Se destacan con frecuencia un sentimiento de pesadez, aunque esto último no pasa de ser una mera impresión. Lo más común incluso es el caso de los que no caen, pero también se observa en ellos un fenómeno de estremecimiento, de piernas como de trapo, de un vértigo que no molesta. En todos los casos, estas sensaciones físicas van acompañadas de una unción penetrante de paz y de dulzura. Nadie, pero nadie ha mencionado nunca la observación de sentirse agredido o violentado o por una fuerza o potencia exterior, ni siquiera en los casos de postración, en los que la dulzura y la suavidad lo conducen a caer como fulminado. Finalmente, cuando el sujeto se prepara para incorporarse de nuevo, sobreviene a veces pesadez acentuada, como si el cuerpo estuviera pesado o entumecido. Pero si esta persona se propone de verdad levantarse, puede hacerlo sin ningún problema. Aunque de ordinario, cuando tenemos un descanso en el espíritu, nos invade el deseo de prolongar este momento en una especie de quietud, de pasividad y de unción. Todo esto expuesto anteriormente es a nivel físico. Ahora, a nivel espiritual, es muy común que se experimente bienestar causado más o menos consciente por la manifestación de la presencia de Dios, íntima, fecunda y amorosa. Pueden surgir sensaciones de calor en el pecho, de un gran gozo y hasta de una inflamación y palpitaciones en el pecho. Durante el descanso en el espíritu se reciben con mucha frecuencia luces especiales y nuevas relaciones con Dios, con la Trinidad, con Cristo, su bondad, su misericordia, el sentido de la vida, la urgencia de la conversión, las limitaciones, las caídas,
las heridas o los pecados del sujeto. En realidad, estas luces no llegan siempre en este momento, sino que se reciben como semilla que se van a desarrollar en la conciencia del sujeto en las horas o días subsiguientes. De la misma manera se producen con frecuencia curaciones interiores y a veces físicas, como es la disposición de la persona en el transcurso del descanso en el espíritu. Cuando más disposición tenemos, más gracias recibimos. El descanso en el espíritu, evidentemente, es más fuerte cuando más dócil somos a la acción de Dios, que favorece el surgimiento de la gracia que produce la sanación. Para concluir acerca de este fenómeno, decimos que la frecuencia del mismo parece depender no de una recepción más o menos sensible, sino de la profundidad y la intensidad de dos cosas, de la fe de quien recibe y de la fuerza de la oración de quien la realiza o la acompaña, muy especialmente de la alabanza, la acción de gracia y la intercesión. Les decía anteriormente que los efectos del descanso en el espíritu muchas veces no se perciben inmediatamente, sino que se perciben recién después de horas o días. Hace ya varios años se realizó en San Luis el Congreso de Jóvenes de la Renovación Carismática. Gabriel Ginaudo, de quien ustedes habrán sentido hablar, era un jovencito que recién empezaba sus primeras armas en la prédica y en la evangelización. Y le tocó a él dar el tema de la sanación interior. En el momento de la oración, cayeron varios en descanso. Y también entre ellos una jovencita que ni bien cayó al suelo, se puso en una posición fetal. Se intentó en 2 o 3 oportunidades tirarle las piernas, pero ella volvía a esa posición fetal. La dejamos y a medida que pasó el tiempo fue estirando las piernas, estirando los brazos, y su cara se llenó de una sonrisa luminosa. Se levantó y fue a su lugar en la asamblea sin ningún problema. Pero ¿qué pasó? A los pocos días dio testimonio de lo siguiente. Ella había nacido con una enfermedad congénita que según los médicos no tenían cura, pero que a partir del descanso en el espíritu se había sanado. Se había sanado. Hermanos, el descanso en el espíritu es un mimo del Señor, es una caricia del Señor, pero tiene sus riesgos, Puede haber descanso fingido, puede haber descanso que no es verdaderamente un descanso en el espíritu,
sino algo psicológico o buscado. ¿Sí? Para eso, como les decía anteriormente, tenemos que tener discernimiento. Puede haber descanso fingido, pero si lo es, puede distinguirse por la carencia de frutos, por el antitestimonio de la persona que recibió el descanso, por la falta de verdadera conversión, sin que se manifieste progreso alguno. Puede ser también manifestación de alguna patología psicológica. Por eso es necesario un firme discernimiento. Para facilitar ese discernimiento, debemos conocer los riesgos que conlleva el descanso en el espíritu. Y uno de ellos es buscar periódicamente, frecuentemente el descanso con el fin de recibir cada vez más gracias espirituales, gracias suplementarias. Esto manifiesta inmadurez y desconocimiento de la misericordia de Dios. Esto significa una especie de gula espiritual que puede hacer más daño que provecho. Asimismo, apegarse demasiado a lo sensible en deterioro de la gracia espiritual recibida, en cierta forma viene a contrarrestar a esta. O sea, buscamos la experiencia física, digamos, y dejamos de lado la espiritual. Algunos llegan a la decepción porque no caen, muchos que no caen. Y algunos piensan como si a ellos el valor de la experiencia consistiera únicamente en el aspecto tangible. La situación sería análoga a lo que ocurría en los primeros tiempos de la renovación carismática, cuando después de una efusión en el espíritu no hablaban en lenguas. Muchos creían que era porque el espíritu no los había asistido, porque el espíritu no había concurrido en su ayuda. Perdón, Miguelito. ¿Sí? No, le digo que todo eso que estás hablando ahora lo vamos a pasar en un PDF. Así redondearlo, así pasamos al otro tema y empezamos la oración. Discúlpame, Miguel. Bueno. Hoy estamos tiranos con el tiempo, perdón, pero todo eso que está diciendo Miguel lo vamos a pasar en un PDF. O sea, tenemos que saber que hay riesgo y que como todo carisma necesita ser discernido. Y después, otra cosa importante que deben saber los servidores es cómo obrar, qué ayuda ofrecer al que se cae. ¿No es cierto? También está en este escrito, lo vamos a pasar en el PDF. Pero yo quisiera darle, antes de terminar, 2 testimonios muy importantes. Anteriormente dijimos que el que se cae nunca se hace daño o se golpea. El 20 de diciembre de 1994 vino Darío Betancourt al Club Junior en Córdoba.
durante la oración de sanación, vi como un hombre se desplomaba desde el 5.º escalón de la tribuna hasta el suelo. Yo pensé que se había roto todo, porque verdaderamente cayó rodando. Sin embargo, después de un pequeño tiempo se levantó cantando y alabando a Dios. No le había sucedido absolutamente nada. Y otra experiencia me toca directamente. Mi esposa sufría de una osteoporosis crónica. Tenía que tener mucho cuidado con no golpearse, con no caerse, porque sus huesos estaban muy debilitados. Fuimos a una misa por unción de los enfermos en la Medalla Milagrosa, presidida por el padre Daniel Nardini, y en el momento en que él hizo el paseo del Santísimo, yo estaba sirviendo, estaba mi señora sola en la silla. Cuando le arrimó el Santísimo, mi esposa cayó para atrás y arrastró como 7 sillas. Yo pensé que se había roto toda. Sin embargo, se levantó perfectamente bien. Y es más, la enfermedad se detuvo. No siguió progresando. Y ella falleció por otras razones, no por la osteoporosis que tenía en ese momento. Hermanos, el espíritu es un carisma muy importante y como tal hay que pedirlo, recibirlo, purificarlo y santificarlo. Así que ahora pasamos a otra parte que es muy, muy importante dentro de la sanación, que es el perdón. Gracias, Clau. Todo tuyo. Bueno, vamos a hablar entonces ahora un poquito sobre la importancia de perdonar. ¿Por qué perdonamos? ¿Será que el perdón nos trae algún beneficio? ¿Qué les parece? Hay cosas que son difíciles de perdonar. ¿Habrá alguna importancia en perdonar? Hay personas que piensan que cuando no perdonamos, estamos castigando de alguna forma a la persona que ha ofendido. Entonces, se quedan con eso guardado en su interior, ese odio, ese resentimiento, esa bronca, y deciden no perdonar para castigar justamente. La persona que ofendió quizás ni se entera de que nosotros le estamos guardando rencor, vive su vida. En realidad, el que se está autocastigando es el que se niega a perdonar. Y ahora vamos a ver por qué. Sabemos que hay razones humanas y sobrenaturales para perdonar. Las razones humanas son 2. Como dije antes, la persona que no quiere perdonar está atado a ese resentimiento, a ese enojo, se acuerda muchas veces de lo que pasó, cómo fue, tiene ese enojo guardado, esa cosa interna, y no puede llevar una vida plena, una vida feliz. Está como bloqueado. Por otro lado, cuando la persona que ha ofendido es del entorno cercano, llámese padres, hijos, esposos, hermanos, amigos, el entorno cercano, si uno se niega a perdonar, estas relaciones cotidianas que uno va llevando son más difíciles todavía. Y no hay lugar para la reconciliación, para que vuelva el amor y la amistad si uno no perdona. Acá vamos a hacer una disquisición. Una cosa es perdonar, que es una tarea personal que requiere una sola persona. Diferenciamos de reconciliar, que para reconciliar hacen falta 2 personas que estén interesadas. Entonces, siempre es posible perdonar, pero no siempre es posible reconciliar.
Hablábamos de razones humanas y razones sobrenaturales. Las razones sobrenaturales son las que apoyan y son las que dan como otro cariz más importante a estas razones humanas, son las que las refuerzan, por decirlo así. ¿Y cuáles son estas razones sobrenaturales? Están basadas en nuestra relación con Dios. Nosotros sabemos que el Señor nos ha regalado la libertad y somos libres de amarlo o defenderlo. Somos libres. Nosotros decidimos. Cuando nosotros lo ofendemos, le pedimos perdón. Y el Señor nos quiere perdonar, nos puede perdonar, pero nos pone una condición. ¿Y cuál es esa condición? Que nosotros antes perdonemos a las personas que nos han ofendido. Como dice el Padre Nuestro, perdónanos, Señor, nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y será que el Señor nos quiere poner una traba, una dificultad, que Él está poniendo palos en la rueda de alguna forma? No es así. El Señor nos conoce. El Señor sabe que cuando nos negamos a perdonar, nuestro corazón se endurece, se pone como una piedra, se pone impermeable a recibir su amor misericordioso. Entonces, como Él está esperando que le abramos la puerta para darnos su perdón, y la puerta, el picaporte lo tenemos nosotros del lado de adentro, es el perdón libre a aquel que nos ofendió. Ese es la llave que abre el corazón del lado de adentro para que penetre ese amor divino. Jesús durante su predicación habló mucho del perdón, mucho, mucho. Y cuando Pedro le pregunta, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Qué nos dice? ¿Qué le dice a Pedro? No son 7 veces, sino 70 veces 7. Quiere decir que debemos perdonar siempre a la persona que ofendió, aunque esa persona no desee cambiar, no desee rectificar su conducta, no pida perdón. O sea que el perdón es independiente de todas esas circunstancias. El Señor Jesús no solo que predicó el perdón, sino que lo practicó. Él en la cruz, sabemos que perdonó a sus verdugos, a los que lo martirizaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así también lo dice San Agustín, que el que no ama es porque no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, es una razón muy válida tener esto en cuenta, ¿no? Cuando vemos a alguien que obra mal, decir, bueno, esta persona no conoce a Dios, porque si lo conociera, no obraría así. Y hay un consejo muy bueno que nos dicen a menudo, y es, esfuérzate por perdonar siempre a los que te ofenden, desde el primer instante, ya que por grande que sea el perjuicio o la ofensa que te hagan, más te perdona Dios a ti. Repito, esfuérzate por perdonar siempre a los que te ofenden, desde el primer instante, ya que por grande que sea el perjuicio o la ofensa que te hagan, más te perdona Dios a ti. Cuando habla de más, estamos hablando de un aspecto cualitativo. Muchas veces más nosotros ofendemos a Dios de lo que los demás nos ofenden a nosotros. Esto es una gran verdad. Y cuando habla desde el primer instante, quiere decir que hay que negarse a ese decir de algunos, bueno, yo voy a perdonar cuando lo sienta. Cuando esté preparado para perdonar, voy a perdonar. En realidad, el perdón no es un sentimiento. No lo hago porque lo siento, lo hago porque lo decido. Lo hago porque quiero estar liberado de eso, de ese odio, de ese resentimiento que estoy experimentando. Entonces, no es, como digo, un sentimiento, sino que es una decisión. Cuando no perdonamos, esa amargura persiste en nuestro corazón, deseamos el mal para la otra persona, deseamos que pague de alguna forma lo que hizo, pero en realidad la persona que se está enfermando, guardando este resentimiento, este odio, es la persona que se niega a perdonar. Nos decía el padre Darío Betancourt que muchas veces las enfermedades físicas están basadas en falta de perdón. Y que cuando la persona perdona, se sana de muchas enfermedades físicas y mentales. ¿Qué pasa cuando la persona que agrede, que puede ser en forma reiterada, tiene un trastorno psiquiátrico?
o está bajo el efecto de alguna adicción. Entonces lo vuelve a hacer una y otra vez. ¿Lo debemos perdonar? Sí, lo debemos perdonar. Para estar en paz con Dios, con nosotros mismos y con esa persona. Pero nosotros también sabemos que debemos cuidar nuestra integridad. No exponernos a una agresión de alguien que no está dispuesto a cambiar su actitud, que por diferentes circunstancias no quiere hacer ningún cambio. Entonces, sí tenemos que tomar alguna distancia de ese agresor y cuidar nuestra integridad. O sea que no exponernos a una persona que en reiteradas oportunidades por algún problema nos sigue agrediendo. ¿Y qué pasa cuando el ofendido no somos nosotros, sino un ser querido? Un hijo, un padre, un amigo. Entonces, él es el ofendido, no nosotros. Y a veces podemos sentir que por no traicionarlo, por solidaridad con la persona que ha sido ofendida, no perdonamos para solidarizarnos, para estar como asegurándonos que esa persona no sufra. Tenemos que renunciar también a ese sentimiento. Debemos perdonar a la persona que ofende a un ser querido, porque así no solamente vamos a poder ayudar a esa persona, nuestro ser querido, sino también, quizás, si el Señor lo dispone así, poder hacer algo para rectificar, para ayudar a la persona que ha agredido. Entonces son dos motivos que debemos tener en cuenta. ¿Cómo perdonamos? Hay muchas formas de perdonar. La que a mí me enseñaron, que a mí me es muy útil, yo la aprendí cuando íbamos a los famosos retiros esos de Padre Hurtado en Santiago de Chile, a través de lo que nos enseñaba el Padre Agustín Sánchez y el Padre Aldunate, es a perdonar en voz alta. El Padre nos decía que como la palabra crea, también desata. Entonces es bueno para la oración personal, porque es en voz alta, no se puede decir en una oración comunitaria, decir, por ejemplo, yo perdono a tal persona y por la circunstancia, en nombre de Jesús. Cuando digo por la circunstancia es porque no puedo perdonar todo lo que me ha hecho esa persona, sino perdono esa circunstancia, eso que hirió mi corazón. Y cuando el Señor muestre otra cosa, perdonaré otra cosa. No puedo perdonar todo en una sola vez, sino que cada vez iré poniendo circunstancias. También puedo agregar que le pido al Señor que en este momento abrace a esa persona con su misericordia. Es bueno orar por las personas que nos han ofendido. A veces pensamos que la persona que nos ha ofendido no tiene forma de cambiar, que no va a haber ninguna posibilidad de cambio, que no vemos nada que haga que esa persona pueda experimentar algún cambio. Pero el Señor se vale de nuestra oración y Él tiene infinitos caminos. Él a donde nuestra inteligencia y nuestra imaginación no llegan, Él sí llega. Él va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Él es capaz de dejar la 99 por ir a buscar la ovejita que se le ha perdido. Y el Señor ama tanto a esa persona que nos ha agredido como nos ama a nosotros. Entonces, el Señor se valdrá de nuestra oración, de nuestro perdón, para realizar su milagro también en la otra persona. ¿Y qué pasa cuando la ofensa es muy grave y tenemos muchísima dificultad? Hay mucho dolor y tenemos dificultad para perdonar. Lo que podemos empezar es pidiendo la gracia de querer perdonar. Señor, te pido la gracia de querer perdonar. Y el Señor, que no se deja ganar en generosidad, nos dará esa gracia y podremos perdonar. El perdón también es un proceso. Quiere decir que nuestro corazón, cuando ha sido herido por una ofensa, está dolido, está muy dolido. Y es como cuando nos hacemos una quemadura. ¿Vieron? Cuando nos salta, por ejemplo, aceite en la mano y nos hacemos una ampolla, en ese momento nos ponemos desinfectante, alguna pomada, la seguimos curando, después nos ponemos protector solar para que la zona de la piel no se oscurezca. Tenemos cuidado con esa herida, con esa quemadura. Así también, cuando nuestro corazón ha sido herido por una ofensa, lo tenemos que seguir presentando al Señor en nuestra oración personal hasta que el Señor muestre que está sano. Lo tenemos que seguir cuidando. ¿Y cuándo sabemos que está sano? Lo sabemos cuando recordamos el hecho, pero sin dolor. Y siempre recibimos una enseñanza, porque el Señor, como dice la palabra en Romanos 8:28, aprovecha todo para el bien de los que lo aman. Entonces, de eso tan grave, tan horrible, tan
eso que ha sucedido, el Señor va a dejar una enseñanza para nosotros. Y quiero terminar con las palabras del Papa, el nuevo Papa, el Papa León XIV, que ha publicado en sus redes. La violencia padecida no puede ser borrada, pero el perdón concedido a quienes la generaron es una anticipación en la tierra del reino de Dios. Es fruto de su acción que pone fin al mal. Gracias, hermanos, por su amable atención. Gracias, Clau. Y cuán importante es, como decía Clau, el tema del perdón, ¿no? Porque muchas veces, como no solo nos libera de esa herida emocional, de ese rencor, de esa ira, también nos sana muchas veces, como decía ella, físicamente, ¿no? Volviendo a la colación de lo que decía Miguel sobre nuestro hermano Raúl Gabriel Rinaudo. Él una vez, en una charla también sobre el perdón, decía que una vez había ido a un pueblo, a una ciudad chica, y que después de la oración lo habían invitado a comer a una casa y le decían, anda, porque necesitamos que vaya, porque mi mamá tenía la madre de la persona que lo invitaba toda entumecida, no podía moverse, la tenían que bañar, la tenían que trasladar porque no podía no podía valerse por sí misma. Y entonces le dijeron que vaya, y bueno, él se puso a charlar con la señora, y mientras estaba charlando, Dios le dio una luz de que esta mujer tenía una gran falta de perdón hacia alguien. Entonces le dice, ¿segura que no, que el Señor me está mostrando que tenés que perdonar a alguien? No, yo vivo tranquila, seguro, no. Y el Señor le seguía diciendo a Gabriel de que había algo. Y entonces le dice, seguro, dice, bueno, en realidad hay algo que nunca le he podido perdonar a mi nuera. Y entonces hicieron una oración de perdonar a la nuera, donde al principio no quería hacerlo, hasta que lo hizo. Lo hizo, lloró, y bueno, después pasó la oración y se fueron a comer, y al rato apareció la mujer caminando. Esa oración de perdón le sanó físicamente. Entonces, cuán importante es perdonar, ¿no? Así que, bueno, hoy vamos a empezar ya con la oración de sanación cronológica. Es una oración que siempre la hacíamos antes en los seminarios de vida, la podemos hacer también en una oración común. Hay muchos tips que le podría dar, que ahora por el tiempo no se los voy a dar, pero no se preocupen, están en el PDF. En el PDF que le vamos a mandar ya están todos los tips para hacer este tipo de oración. Pero siempre aclaro, como todo, este es un modelo. El Señor nos puede inspirar a hacerla de otra forma. Siempre tenemos que estar atentos a lo que el Señor y el Espíritu Santo nos indiquen, ¿no? Así que ahora vamos a hacer esta oración. Ya hemos visto que el poder de Dios es infinito. El poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios, el Señor es omnipresente, está acá al lado mío, está al lado de Miguel, al lado de Gladia, al lado de Anita, al lado de Lorena, al lado de todos los que estamos acá, está el Señor, ¿no? Porque con su omnipresencia. Así que, y no tiene límites, ya hemos visto, su poder es ilimitado. Así que ahora simplemente... Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, yo puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús.